Si te digo no entiendo nada, significa que sí entiendo. Mira, hay dos palabras que expresan negación, no y nada. Entonces, una elimina a la otra. ¿Y quiere decir que sí entiendo? No. Eso significa que no entiendo nada. Hoy hablaremos de la doble negación en español. Y por fin vas a entender con claridad qué quiere decir una frase donde hay dos palabras que expresan negación. Y para que puedas revisarlo con cuidado, te voy a regalar un resumen visual con estructuras gramaticales, con explicaciones y ejemplos que te harán dominar cuándo usar doble negación y cuándo no es necesario. Al final del video te voy a decir cómo descargar la guía. Si todavía no me conoces, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Vamos a comenzar analizando este primer ejemplo. ¿Por qué decimos no entiendo nada en lugar de decir entiendo nada? Podrías pensar que si el adverbio no y otro elemento que exprese negación, en este caso nada, están juntos en una oración, el sentido negativo quedaría eliminado, pero no es así. La realidad es que aunque haya dos negaciones en una oración, no se anula el sentido negativo del enunciado. Al contrario, el sentido negativo se refuerza. Es la llamada doble negación, que se forma cuando el adverbio no coincide con otros elementos con sentido negativo. Esos elementos con sentido negativo pueden ser adverbios, tampoco, nunca, jamás, nombres indefinidos, nada, ningún, ninguno, nadie, una conjunción, ni, o locuciones adverbiales como en la vida. Sé que es un tema que puede ser confuso para algunos aprendientes de español porque hay lenguas en las que la doble negación o la múltiple negación produce una oración afirmativa. Así que te voy a enseñar cómo estructurar dos tipos de oraciones negativas en español, con doble negación y sin doble negación ni el adverbio no. Comencemos con oraciones negativas con doble negación. La doble negación se forma con la estructura adverbio no más verbo más elemento con sentido negativo. Veamos con adverbios. Raúl no viene a trabajar hoy tampoco. No como carne nunca. Andrea no llega tarde jamás. Con pronombres indefinidos. No es cierto nada de lo que dijo Felipe. No tenía ninguna razón para molestarse. Creo que no queda nadie en la oficina. Con la conjunción ni. Eso no me lo creería ni yo misma. Y con la locución en la vida. Rubén no ha trabajado en su vida. ¿Entiendes qué significa esa locución en la vida? Primero, recuerda que una locución es una expresión compuesta de dos o más palabras que se usan cotidianamente para comunicar una idea específica. Y si observas bien, esta locución adverbial no parece tener ninguna connotación de negación hasta que conoces su significado. La Real Academia Española dice que esto equivale a nunca. No me he casado en la vida. No me he casado nunca. Para usar esta locución puedes decir en mi vida, en tu vida, en su vida, dependiendo de la persona a la que te refieras. O sencillamente en la vida, que funciona para todos los casos. No me he casado en la vida. Ahora vamos a ver cómo expresarnos en negación sin usar el adverbio no. Para eso debes usar los elementos con sentido negativo antes del verbo, con adverbios. Raúl tampoco viene a trabajar hoy. Nunca como carne. Andrea jamás llega tarde, con pronombres indefinidos. Nada de lo que dijo Felipe es cierto. Ninguna razón tenía para molestarse.
Creo que nadie queda en la oficina. Con la conjunción ni. Eso ni yo misma me lo creería. Y la locución en la vida. Rubén en su vida ha trabajado. ¿Te quedó claro el tema de la doble negación? Quizás quieres tener unos apuntes claros, con explicaciones, con estructuras y ejemplos, y ya lo preparé para ti. Solo tienes que descargarlo aquí, usando este código QR o haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like y comparte con alguien que tenga dudas sobre cómo usar o entender la doble negación en español. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.